Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Así es, amados. La sabiduría de Dios, la ciencia de Dios, más poderosa que la ciencia de los hombres. Y si humanamente el hombre aquí se esfuerza y se esmera para alcanzar títulos terrenales que no son eternos, que van a perecer, que no garantizan la estabilidad, el bienestar después de haberlo alcanzado, ¿cuánto más dedicación y esfuerzo amerita que como hombres despleguemos, desarrollemos para alcanzar lo eterno, lo perdurable, lo que sabemos que va a sustentar la vida, la existencia en la eternidad? Porque el conocimiento que adquiramos en Dios aquí, en este tiempo, va a trascender en el tiempo y va a servir para la eternidad. De tal manera que el Señor Jesucristo dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y cuando Él habla de esta manera, está hablando de que hay una comida que perece, que es perecedera, pero que hay otra comida que trasciende en el tiempo. ¿Y cuál es la comida? Dios, haciendo aquí un hincapié, en cierta manera se expresó, en cierto pasaje se expresa de esta manera: de vanidad alimentan su alma. ¿Pero de qué alimentamos el alma? No simplemente cuando se habla de la comida se refiere a la comida, al alimento físico que normalmente solemos comer para nutrir el cuerpo físico, no. Alimento, cuando él habla de este alimento, esta comida, se habla de todo lo que podemos guardar en el corazón, de todo lo que podemos anhelar en el corazón. Alimentamos nuestro corazón, nuestra alma de deseos. Quiero tener esto, quiero tener lo otro, quiero alcanzar esto, voy a trabajar para conseguir esta casa, voy a trabajar para conseguir este carro. Todas esas cosas son alimento, porque son deseos que contemplamos, que anhelamos, con los cuales alimentamos nuestro corazón y por ende nuestra alma. Pero Dios dice: de vanidad alimentan su alma. ¿Por qué? Porque todas estas cosas son pasajeras, no van a permanecer, no van a trascender en el tiempo. Hoy me esfuerzo para conseguir una casa, pero puede que aquí a varios años ya no exista la casa, o simplemente sea funcional, o simplemente me deje de gustar. Pero cuando trabajamos por las cosas eternas, Dios dijo: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios es el pan que da vida, que descendió del cielo y da vida a los hombres. Y este pan es eterno. Y lo que este pan ofrece es eternidad, es poder, es gracia, es bienestar, es sabiduría, es ciencia, que no se van a conformar únicamente a este siglo, sino que van a trascender en el tiempo, en la eternidad. Así pasen los tiempos, la sabiduría de Dios siempre va a estar vigente. Es lo que Él nos pide que comamos. Es lo que le dijo el Señor a Ezequiel: come lo que te doy, come este rollo, come lo que te doy. El pan que trasciende en la eternidad. De eso dijo el Señor Jesucristo: trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Que trabajemos no por las cosas efímeras, pasajeras, sino por lo que entendemos que es lo eterno. Y a eso dediquemos el tiempo, porque será la manera sensata de actuar del hombre. Trabajar por lo que entiende que va a permanecer, que lo alcanza y no va a dejar de ser, sino que con el tiempo va a trascender, y Él va a trascender juntamente con ello. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Si nos detenemos a pensar, amados, gloria a Dios. Humanamente sabemos que el pueblo de Dios goza de la sabiduría de Dios, pero tenemos enemigos: Satanás y sus comisionados, el diablo y todos sus aliados, hechiceros, brujos, magos, encantadores, tabaqueros. Y vemos de parte de estos hombres que siguen al diablo, que le han creído al diablo, que en su sed de poder y de avaricia y codicia han hecho pactos con Satanás, porque le han creído al diablo, le han creído la mentira al diablo. Ellos se esfuerzan por alcanzar los niveles de poder, por alcanzar el poder y por ascender en los niveles de poder. Si tomamos como ejemplo Haití, en Haití la brujería es una carrera.
Desde niños ellos se dedican a alcanzar el poder y ascender en los niveles de poder. Cada día buscan potestades superiores para que los, gloria a Dios, para que habiten con ellos, para que lo alcancen. Alcanzar niveles superiores de poder. Eso traduce a alcanzar mayores potestades que están en un mayor rango de poder, potestades del mal. Y esa es la carrera de ellos y se dedican a esto toda su existencia. Todo el tiempo que de esta carne ellos se dedican a alcanzar estas potestades, estos niveles de poder. Y vemos que aunque son maldades las que ellos hacen, son grandes cosas humanamente hablando. Pero el pueblo que está llamado a hacer uso del poder, de la omnipotencia, de la omnipresencia, de la omnisciencia de Dios, hoy a duras penas puede únicamente hablar de Jesucristo. Y aunque hablar de Jesucristo es algo muy grande ya, porque estamos llevando salvación a muchos, conocimiento de salvación a muchos, pero Dios no quiso que su palabra se quedara únicamente en palabras, sino que, como está escrito y es expresado a través del apóstol Pablo, que la palabra, que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El evangelio del reino de Dios. Conocer y descubrir la vida espiritual que está allí, la ciencia de Dios que da origen a todas las cosas que existen. La vida espiritual de Dios que es tan poderosa, mucho más poderosa que la limitación física que hasta ahora conocemos como realidad. Hay una realidad espiritual que es más terrible, más poderosa, que es la que Dios quiere que conozcamos, cosas grandes y ocultas. Por lo cual Él dijo a través del apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos mediante la renovación del espíritu de vuestra mente. Hay que dejar que nuestra mente sea transicionada y elevada a ese nivel espiritual. Por lo cual dice, tenemos la mente de Jesucristo. Lamentablemente, todavía nuestros anhelos siguen siendo terrenales, nuestros deseos siguen siendo terrenales. Seguimos alimentando nuestra alma de vanidad, de deseos y anhelos terrenales, temporales, que nada tienen que ver con la vida espiritual que es eterna, con la vida espiritual que Dios nos llamó y nos invitó a conocer y a aprender a través de Jesucristo. Como decía, estos hombres hechiceros, brujos, aunque son cosas malas, hacen grandes cosas. Ellos incursionan en el plano espiritual, entienden muchas cosas espirituales que el pueblo de Dios todavía no ha comprendido y ni siquiera está pensando en vivir. Por lo cual dice Dios que este pueblo saqueado y abrumado, ¿por qué? Porque le hace falta conocimiento. También dijo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hay muchas cosas en Dios que como creyentes tenemos que conocer, tenemos que anhelar conocer y esforzarnos por conocer. Y si ellos humanamente, para alcanzar logros terrenales, títulos terrenales, se esfuerzan de esa manera, ¿cuánto más sensato es esforzarse por alcanzar lo eterno, lo perdurable, lo más grande, el poder que sabemos que va a permanecer por la eternidad? Vive Cristo para siempre. A eso nos invita Dios, a que salgamos de la simpleza y del conformismo terrenal que refiere este mundo en nuestras mentes, que nos dejemos restaurar en el espíritu de nuestra mente, que dejemos que esta palabra se meta tanto en nosotros que nos haga ver, percibir la realidad espiritual a la que Dios nos invita a conocer. Que salgamos de las cuatro paredes, por decirlo así, y podamos dejar que nuestra vista se vaya mucho más allá y podamos percibir las cosas espirituales y contemplar la realidad espiritual y comenzar a comprender que las cosas eternas y perdurables espirituales son lo que verdaderamente debería motivarnos en esta existencia y no conformarnos a la muerte y a la miseria que esta realidad espiritual supone para los hombres, porque es la existencia terrenal, carnal, pasajera.
Pero lo eterno, lo perdurable, lo espiritual, está allí para ser anhelando ser descubierto. Tenemos que entender que la ciencia de Dios no se limita a esta realidad física que vemos. Esto no es el todo, ni lo más grande. Esto es una pequeña cápsula que limita al hombre en su razonamiento, en su capacidad de percibir las cosas. Es la razón por la que tenemos que ser despertados y entrar en la realidad espiritual y conocer la verdad de Dios que es eterna y movernos en ella para que seamos transicionados y pasar de una limitada vida terrenal conformada a deseos y anhelos terrenales para que entremos a percibir la grandeza de la realidad espiritual y de las inescrutables riquezas que hay en el Espíritu de Dios. Vive Cristo para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Así que, amados, los brujos, hechiceros, encantadores, ellos con sus poderes, ayudados por demonios, hacen grandes cosas, incursionan en el mundo espiritual y roban, arrebatan las bendiciones del pueblo de Dios. Dice la sabiduría de Dios que el reino de los cielos sufre violencia y que los violentos lo arrebatan. Los violentos, los hijos del diablo, los colaboradores del diablo, ellos que pueden incursionar en el plano espiritual y arrebatar la bendición que está en el plano espiritual, en el espíritu del creyente, pero que no ha llegado al tiempo de su manifestación, o ellos mismos aún allí la estorban para que se manifieste en el plano físico, y ellos la arrebatan allí porque tienen de parte de Satanás, con la ayuda de los demonios, esa capacidad de despertarse espiritualmente, de doblarse y incursionar en el plano espiritual. Pero el pueblo de Dios también ha sido llamado a moverse en el plano espiritual, a moverse en el espíritu, a entender lo espiritual, a conocerlo, a descubrirlo y a aprovecharlo. No somos llamados a conformarnos a este siglo. Lo que hoy en día vemos que mucho pueblo de Dios está conformado a este siglo. Los jóvenes quieren hacerse ingenieros, abogados. ¿Y cuántos títulos hay que el mundo ofrece? A los hombres del mundo. Pero él dijo fue salir del mundo y no toquéis lo inmundo. Gloria a Dios. Pero entender este concepto, no es un concepto, entender esta verdad en Dios, mejor dicho. Entender esta verdad en Dios amerita, o mejor dicho, demanda que haya ese sincero deseo de ajustarse a la voluntad de Dios, de querer cumplir con el mandato, de querer aceptar todo como Él lo ha dicho. Entonces podemos entender que aunque hemos sido rescatados y si todavía estamos mirando las cosas del mundo es porque todavía nuestra mente es terrenal, nuestros pensamientos son terrenales, nuestros anhelos son terrenales y de vanidad estamos alimentando el alma. Cuando lo espiritual, lo eterno, lo perdurable, lo poderoso está allí, anhelando ser descubierto. La sabiduría de Dios, la ciencia de Dios que trasciende, mucho más excelente que lo que los hombres como humanos puedan desarrollar. De tal manera que Dios dijo, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Únicamente entendiendo esto, este dicho de Dios, que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, que así como son los cielos más altos que la tierra, así son sus pensamientos más que nuestros pensamientos y sus caminos más que nuestros caminos. ¿Qué nos hace entender esto? Que por más que el hombre razone, por mucho que el hombre razone, no alcanzará la sabiduría y la ciencia de Dios jamás. Y esa sabiduría y esa ciencia es la que Dios ha dispuesto para que alcancemos, la ha preparado y ha dispuesto para que los hombres que se interesan por conocerle, por acercarse a Él, por amarle, descubran, revelarla a ellos y a través de ellos impactar a un mundo con su gloria, con su poder, con su sabiduría, con su ciencia. A eso nos invita Dios. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Así que, amados, la ciencia de Dios más avanzada que la de los hombres,
Vale la pena dedicarse a alcanzar lo eterno, lo más poderoso, lo perdurable, la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia de Dios. De eso estamos hablando. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo: Padre, la gloria que me diste yo le he dado, y así como tú me enviaste yo lo he enviado. Y también dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago él las hará también. Tenemos que entender que la plenitud de la deidad de Dios fue la que se manifestó en Jesucristo. Él no andaba manifestando un Dios a medias, no, la plenitud de la deidad. Es la razón por la que dice la palabra que el Señor Jesucristo conocía a todo hombre. No tenía él necesidad de que alguien le dijera algo acerca del hombre, porque él conocía al hombre y lo que había en el hombre, haciendo referencia a esto, a la omnisciencia de Dios. Gloria a Dios. También dice que todas las enfermedades eran sanadas. Aunque únicamente el poder de Dios se manifestó de esta manera, haciendo sanidades y multiplicando los alimentos, pero la omnipotencia de Dios estaba allí para hacer muchas cosas mayores, más grandes, más poderosas. Y eso fue lo que él dijo: el que cree en mí, aún cosas mayores harán, porque yo voy al Padre. A eso se refiere el Señor. Aunque el poder que él manifestó de Dios lo manifestó en sanidades y milagros, como la multiplicación de los panes, la conversión del agua en vino y caminar sobre las aguas. Él dijo: el que cree en mí aún cosas mayores hará, porque yo voy al Padre. Porque es la omnipotencia, la omnipresencia, la omnipotencia de Dios que está allí, albergando al creyente. La misma gloria que recibió el Señor Jesucristo es la que recibe el creyente hoy en día, a través del bautismo en Espíritu Santo y fuego. La omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia de Dios, la plenitud de la deidad, como dijo el apóstol Pablo, que en él habita la plenitud de la deidad. Pero en él, no solamente, sino en todos los que habían de ser como él, creer en él. Fue lo que él dijo: la gloria que me diste yo le he dado. ¿Cómo no anhelar alcanzar estos niveles que son tan terribles de poder, de sabiduría, de ciencia, de conocimiento? Y hoy nosotros tenemos una mayor ventaja que los antiguos, y vemos el nivel que alcanzaron los apóstoles, hasta el punto de dejarse usar por Dios, de tal manera que la sombra del apóstol Pedro sanaba a los enfermos. Dios la utilizaba para sanar a los enfermos. Y el apóstol Pedro dijo: a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pero la omnipotencia de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios se mueve en un nivel más elevado que el de la fe. Y lo voy a decir aquí, no voy a entrar en profundidad de esto, pero el nivel del amor, que es el vínculo perfecto, la perfecta comunión con el Espíritu de Dios, lo alcanzamos en ese vínculo perfecto que es el amor. Es allí donde la omnisciencia y la omnipresencia y la omnipotencia de Dios se hacen plenas. Esta es la ciencia que está por encima de cualquier cosa. Y es lo que Dios quiere que manifestemos, porque Él dijo que tal es el Padre, tal es el Hijo. Y que el alumno no es más que su maestro, pero todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Dios quiere que el Señor Jesucristo sea el primogénito, y Él ha dicho que es el primogénito entre muchos hermanos, pero que todos los hermanos que son por Él sean hechos conforme a la semejanza de Jesucristo, conforme a la medida de Jesucristo. Es tan terrible esta ciencia que, gloria a Dios, vive Cristo para siempre, que rige el universo entero, y todas las cosas que existen están regidas por esta ciencia. ¿Cómo no comprender que lo que Dios está ofreciendo es tan terrible que no se puede dejar pasar, que no podemos dejarnos robar el tiempo de concentración, de atención que podemos dedicar para alcanzar estas cosas grandes y ocultas que están en Dios? Dios dice: oídme atentamente, como atentamente, y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura.
vive Cristo para siempre. Se supone que el alcanzar esta ciencia, el alcanzar estos niveles espirituales de poder, debían tomarnos todo el tiempo, toda la dedicación. Y de hecho esa es la manera en que el Señor Jesucristo llama a los que le siguen, a los que son elegidos para ser apóstoles, para ser discípulos, mejor dicho. Dejarlo, véndelo todo, toma tu cruz y sígueme. Dejarlo todo atrás, porque todo te puede distraer de la verdad. Todo en este mundo te puede distraer de la verdad. Es la razón por la que tenemos que salir de en medio de ellos y no tocarlo inmundo. Porque todo, por insignificante que parezca, te puede distraer y puede ser un filtro para ser vaciado de la espiritualidad que Dios te quiere o te está dando. Gloria a Dios. Así que, amados, la ciencia de Dios es terrible. No hay celular, no hay computadora, ni hay ciencia, no hay estudios científicos que puedan igualar la ciencia de Dios. Y es lo que Dios hoy quiere darnos. Es lo que siempre ha querido darnos y lo que hoy quiere que entendamos para que lo busquemos y lo anhelemos y no nos dejemos distraer en vanidades ilusorias, pasajeras que no garantizan que van a sustentar nuestra vida en el corto tiempo que vayamos a estar aquí en esta tierra. Hoy en día vemos ingenieros, doctores, profesores, unos mendigando, otros manejando carros, otros debajo de un puente, y los títulos que adquirieron humanamente únicamente sirvió para darles un nombre. Gloria a Dios. Pero lamentablemente ese nombre no tiene poder, así como el nombre que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, que es un nombre que está por encima de todo nombre, delante del cual se doblará toda rodilla. Es un nombre con poder, tan poderoso es este nombre que es el principio de la creación de Dios. Todas las cosas por Él fueron creadas, dice. ¿Cómo no entender el llamado? Y si humanamente dedicamos tiempo para alcanzar cosas que son pasajeras, que no son tan poderosas, que no van a permanecer, que no nos garantizan nada, ¿cómo no ser sensatos y dedicarle el tiempo, la vida, a lo que verdaderamente va a transicionar nuestra existencia y llevarla a ese mejor nivel hasta el punto de hacerla participante de la naturaleza divina de Dios? Todas estas cosas debemos que tenerlas claras, entenderlas, asimilarlas y direccionar nuestra vida, darle sentido, que correr por alcanzar títulos humanos no tiene sentido. Y muchos no entenderán lo que digo, pero cuando se comprende la ciencia o se alcanza a percibir lo grande que Dios está pidiendo que aprovechemos, que alcancemos, podemos entender que verdaderamente dedicarse a algo diferente a esto es una pérdida de tiempo. Es alimentar el alma de vanidad, como dijo Dios. Cuando tenemos la oportunidad de alimentarnos de lo eterno, de lo poderoso, de lo que va a permanecer, de lo que va a trascender, y dedicar nuestra juventud, dedicar nuestro tiempo, invertir, mejor dicho, el tiempo a lo que sabemos que va a trascender, a lo que va a permanecer, a lo que nos va a transicionar, a lo que va a salvar nuestra vida, a lo que va a hacernos poderosos en la existencia. Porque tal es el Padre, es el Hijo, y Dios es todopoderoso. Así quiere ver a sus hijos. Amados, podríamos seguir diciendo muchas cosas, pero de ejemplo tenemos a los satanistas. Ellos se dedican la vida entera a ser brujos, a ser hechiceros, a ser magos, pero el creyente hoy en día no quiere dedicarse a ser poderoso, verdadero hijo de Dios, lleno del poder de Dios, lleno de la gracia de Dios, porque esto demanda que tú te dediques a alcanzar el reino, que fue lo que dijo el Señor Jesucristo: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Esto demanda de ti que te dediques enteramente a alcanzar, que te consagres. No hay lugar para otro Señor, sino no podéis servir a dos señores, fue el que dijo Él, porque o amaréis a uno y aborreceréis al otro. Serviréis bien a uno, pero
No podéis servir bien a los dos. Y es la razón por la que ha habido tanto estancamiento en el pueblo, porque tan necios sois que habiendo comenzado por la carne termináis que habiendo comenzado por el Espíritu vais a terminar por la carne, porque Dios los rescata de las tinieblas y los trae a su luz admirable y los pone en el lugar donde pueden aprender la sabiduría y la ciencia de Dios, pero ellos vuelven a mirar atrás, vuelven a mirar a Egipto en busca de las aguas del Nilo. Y Dios dice, ¿qué tenéis en Egipto para que bebáis agua del Nilo? ¿Hacia dónde van dirigidos tus pies? ¿Hacia el cielo, hacia el eterno o hacia el mundo? Y como les dije hace atrás, si vas a vivir en el cielo y te estás preparando para ir al cielo, entonces llénate de la sabiduría del cielo. Esfuérzate para llenarte de la sabiduría del cielo. Pero si es en el mundo, pues entonces ve tras la sabiduría del mundo, que es insensatez para con Dios. Pero ciertamente la sabiduría del cielo tiene el poder para sustentar la vida en esta tierra y aún en la eternidad. Porque muchos dicen, pero ¿qué comeremos? ¿Qué viviremos? ¿Qué vestiremos? Jesucristo dijo, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Hay poder en la sabiduría de Dios para sustentar la vida. Y lo vemos a Él alimentando a más de 10,000 personas únicamente con 5 panes y 2 pececillos. Porque Él no necesitaba que nadie le provisionara nada, sino que Él era la provisión. Él mismo es la provisión. Y a eso nos llama Dios. A no necesitar de este mundo nada, sino que a nosotros ser la provisión para este mundo. ¿Cómo? A no necesitar de este mundo nada, sino nosotros ser la provisión para este mundo, la provisión de la luz, la provisión de vida, la provisión del descanso, la provisión que refleja la gracia de Dios. A eso somos llamados, a hacer la provisión para este mundo. No que este mundo sea nuestra provisión o sacar la provisión de este mundo, no, sino a nosotros ser la provisión para este mundo. Luminares. Pero lamentablemente el pueblo de Dios todavía sigue mirando al mundo como la oportunidad de sustentar la vida y no le ha creído a Dios, como Él ha dicho que Jesucristo vino para darnos vida en abundancia y vida eterna. Y entonces la consagración a Dios como Dios la manda no se ha podido manifestar como Dios quisiera para llenar a su pueblo de su poder, de su gracia, de su ciencia. Vive Cristo para siempre. El pueblo de Dios entretenido en tantas cosas que no tienen nada que ver con lo espiritual, pero sí son cosas muy terrenales que lo mantienen todavía en la tierra y no ha podido elevarse a ese punto de llegar a esa medida del varón perfecto que está en nuestro amado Jesucristo. Creyentes que le creen a Dios, que aman a Dios, que lo profesan y Dios lo usa para hacer uno que otro milagro, para hablar su palabra, para rescatar a muchos, pero son todavía terrenales, su mente es terrenal. Su comportamiento es terrenal, sus anhelos son terrenales. Dios diciendo, habiendo de ser ya maestros, todavía tenéis necesidad de leche, porque no ha habido un crecimiento como se debería, que dice que vamos siendo renovados de gloria en gloria, transicionados de gloria en gloria hasta parecernos en su misma imagen. Esto supone que con el tiempo, 1, 2, 3 años, 4, 5 años, 6 años, tenía que haber habido un aumento en el crecimiento espiritual, alcanzando la ciencia de Dios, entendiendo la ciencia de Dios, apartándose de las cosas terrenales y entendiendo la perversidad y la maldad y la simpleza de la existencia en este mundo físico y comenzando a contemplar las cosas espirituales que son mayores, más grandes, más poderosas. Tenía que surgir en el corazón del creyente estos deseos, esa transición de los deseos, anhelar las cosas espirituales más que las terrenales, pero han pasado los años y todavía el creyente sigue contemplando las cosas terrenales como cosas grandes. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntate por qué. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Así que, amados, vive Cristo. La invitación es a la sensatez, a la cordura. Entender que la ciencia que Dios ha puesto en nuestras manos es tan poderosa que vale la pena que nos dediquemos a alcanzarla, a ella, enteramente. Y esta misma ciencia, este mismo poder puede sustentar nuestra vida. Claro que lo puede hacer. De hecho, es el poder de Dios que sustenta todas las cosas en la existencia. ¿Cómo no entender que ese mismo poder, si este mismo poder sustenta la existencia completa, cómo no va a poder sustentar mi vida si yo lo alcanzo? Y mientras lo alcanzo, el Señor Jesucristo dijo que
Él sabía, que el Padre sabía que teníamos necesidad de todas estas cosas. Hasta que el creyente alcance ese nivel de poder sustentarse con el poder de Dios, Dios lo va a sustentar, porque se ha dedicado a Él, como dicen Levíticos. Únicamente la provisión de Dios llegaba a los que estaban consagrados a Él. A los otros levitas, pues, como tenían otras ocupaciones, entonces estaban demostrando en ese sentido que no estaban enteramente dependientes de Dios. Y Dios dice: conforme a tu fe será hecho. Que Dios nos dé sabiduría en todo lo que hemos hablado. Así que, amado, entender todas estas cosas. Este tiempo de la carne es corto. ¿Para qué dedicarse en este tiempo que es corto, a alcanzar cosas terrenales, vanas, efímeras, cortas de visión, cortas de alcance, cortas de poder, cortas de proyección, cuando tenemos la oportunidad de alcanzar lo eterno, lo perdurable, lo eterno, lo poderoso, lo supremamente poderoso que está en Dios y lo ha revelado y lo ha puesto al alcance de los hombres a través de Jesucristo, su Hijo amado? Gloria a Dios. Así que, amados, no vamos a extender este mensaje. Podríamos hacerlo y seguir hablando cosas, dando pautas de muchas cosas en las que podemos ver que la sabiduría de Dios está por encima de la ciencia de los hombres, y que es a lo que deberíamos dedicarnos. Sobrarían palabras, pero entonces ya es de criterio de cada uno, conforme a su entender, conforme a lo que él quiere y anhela y acepta la voluntad de Dios. A la medida que él acepte la voluntad de Dios, ya queda a criterio de cada oyente, de cada creyente, cómo quiere entregarse y alcanzar este poder. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Y una vez vuelvo a tocar el ejemplo de los hechiceros, brujos, que están en contra del pueblo de Dios. Ellos se dedican la vida entera a ser brujos, a ser hechiceros, a ser satanistas, a ser magos. Pero el creyente no se ha definido. O eres luz o eres tiniebla. O eres del cielo o eres de la tierra. ¿Qué eres? Que aquí necesitamos hacer esto porque si no, no. Dios dijo que Él sabía que teníamos necesidad de todas estas cosas, pero que buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás sería añadido. Fueron las palabras de Dios. Eso fue lo que Él respondió cuando si alguien quiso decir: pero entonces, ¿qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? La respuesta la dio Dios explícitamente: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido, porque vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas, pero Él la suple a aquel que se dedica sinceramente en la búsqueda a Él, como está escrito en Levíticos. Todos los levitas tenían la oportunidad de recibir de parte de Dios la provisión, pero únicamente se comenzó a darle esta provisión a aquellos que verdaderamente estaban consagrados al servicio a Dios. A los otros levitas no. ¿Por qué? Porque conforme a tu fe será hecho. Bueno, gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí. Esperamos que el Señor nos dé entendimiento en todo lo que hemos hablado. Gloria a Dios. Y que sea de reflexión y de aprovechamiento, de edificación para nuestras vidas, como lo dijimos. Y que el Señor despierte una mayor sed en nosotros y una mayor disposición para entregarnos como Él quiere que nos entreguemos, y nos podamos sumergir en su sabiduría, en su ciencia, en su conocimiento. Gloria a Dios, aleluya. Vive Cristo para siempre. Vamos a estar orando también por los enfermos. Sabemos que la voluntad de Dios es sanar a los enfermos. Señor amado, te damos gracias en esta hora, oh Dios, porque tú eres bueno. Tu palabra nos enseña que tú eres poderoso para sanar, Señor. Que no hay enfermedad que se pueda resistir a tu poder. Tu palabra nos dice que para el que cree todo es posible, oh Dios, y así como nos dice tu palabra, creemos. En esta hora presento mi vida y la vida de todos aquellos que están creyendo, Señor, que tú puedes utilizar esta oración para enviar sanidad a sus vidas, Señor. Te pedimos en el nombre glorioso de nuestro amado Jesucristo que envíe sanidad, Señor, al corazón, al alma, a la mente, al espíritu, al cuerpo físico, y sanes completamente al hombre, oh Dios, de toda enfermedad manifiesta o ocultas, porque lo que para nosotros es oculto, para ti no, porque todas las cosas están desnudas delante de ti, oh Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo, nuestro Kyrios, te pedimos que sane, oh Dios, apoyándonos en la palabra que dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Así como está escrito, Señor, te pedimos, hazlo, Señor. Envía sanidad, Señor, a todo nuestro ser, para que todo sea motivo de gloria y honra
a tu santo nombre. En el nombre poderoso de Jesucristo nuestro amado. Amén. También si entre los que escuchan hay alguno que hoy siente ese impulso de darle ese crédito de confianza a Dios a través de Jesucristo, de aceptar a Jesucristo como su Señor, Salvador y Maestro de su alma, y quiere acercarse para entender y conocer a Dios, su ciencia, su sabiduría, su poder, entonces yo te digo, repite conmigo esta oración. Señor Dios, te doy gracias porque en este día me permites sentir ese impulso de aceptar, de oír tu llamado y aceptar el acercarme a ti a través de tu Hijo Jesucristo. Porque en este día yo reconozco a tu Hijo Jesucristo como Señor, Salvador y Maestro de mi alma. Lo acepto. Te pido, Señor, perdón por todas las ofensas con que te he ofendido hasta este día, todos los agravios, todos los pecados, todas las maldades que he cometido. Las pongo delante de ti, reconociendo mi condición pecadora, y te pido, Señor, perdón por todas ellas. Que me ayudes, que me limpies y que escribas mi nombre en el libro de la vida. También te pido que a partir de ahora comiences a enseñarme, a capacitarme en todo aquello que necesito ser instruido para vivir la vida que te agrada y me ayude a serte fiel en tu enseñanza, oh Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Así es, amados. La ciencia de Dios está en un nivel muy por encima que la ciencia del hombre y que cualquier otra ciencia, por lo cual vale la pena que nos dediquemos a alcanzar esto. Si humanamente nos dedicamos a alcanzar carreras que nos pueden garantizar el bienestar de la existencia mientras estamos en esta carne, ¿por qué no dedicar más bien mayor tiempo a aquello que entendemos que va a trascender y que puede no simplemente sustentarnos la vida aquí en este mundo, sino en la eternidad? Nos garantiza el bien. Es sensato pensar, es sensato el razonamiento. Un llamamiento a la cordura, a la sensatez, a que nos detengamos a meditar y a reflexionar y que escojamos lo mejor. Dios te bendiga en este día y te dé entendimiento en todo lo que hemos hablado. Una vez más, Dios bendiga a todos y hasta una nueva emisión. Recuerda, comparte el mensaje. Otro puede ser muy bendecido también a través de él. Y tú estarás ayudando a multiplicar la gracia. Gloria a Dios. También les recordamos que allí en la descripción está el enlace al libro que el Señor nos ha permitido escribir en su misericordia, Alcanzando el Reino de Dios. Vive Cristo para siempre. Y si quieres contribuir con este ministerio, pues también allí en la descripción encontrarás información. Dios te bendiga una vez más y comparte este mensaje. Otro puede ser muy bendecido con él. Dios te bendiga una vez más y hasta una nueva emisión. Aleluya. Gloria a Dios.